noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar La Ley de la Selva, como cada lunes por la noche, aquí en la pantalla de C5N. En un rato me voy a dar un gusto. Ernesto Tenenbaum está presentando este libro. Un libro sobre Milei, que está primero en todos los rankings de no ficción en las librerías y que le demandó el trabajo de prácticamente un año en exclusividad. En un ratito viene a contestarnos sobre este personaje que está no solamente en la cabeza de todos los argentinos, sino de buena parte del planeta. ¿Hasta qué punto es eso, un personaje, y hasta qué punto puede convertirse en un dirigente político de verdad? ¿Cuándo habla él y cuándo hablan otros a través de su boca? En un ratito responde a todo Ernesto Tenenbaum, sobre todo en un contexto en el cual, además, el periodismo está siendo blanco como nunca en estos meses de la ira presidencial. Pero hasta las 0:30 tenemos un programa cargado de información y de análisis. Y en un ratito vas a conocer a otro personaje. Un personaje que está lejos de la agenda cotidiana de los argentinos, pero que en ese espejo adelantado de la Argentina, que es el Brasil post-Bolsonaro, le deberíamos prestar mucha atención. ¿Quién es el juez brasileño al cual Elon Musk acusa de dictador y de censor, y por cuyas órdenes y recursos de amparo el magnate amigo de Milei decidió levantar las oficinas de Twitter de Brasil? Es una de las noticias más fuertes de este fin de semana, también a nivel mundial, y en un ratito lo vas a conocer a este hombre, al que le dicen cabeza de huevo los bolsonaristas, Alexandre de Moraes, el presidente del Superior Tribunal Electoral, uno de los jueces de la Corte Suprema brasileña, un hombre que viene de la derecha moderada, que llegó a juez de la mano de Michel Temer, y que para muchos es el hombre que salvó a la democracia en Brasil, en el momento en el que se tambaleó a un abismo peligroso, cuando Bolsonaro justamente puso en duda el resultado que lo sacó del Palacio del Planalto y colocó allí a Luis Ignacio Lula da Silva. Quédate porque es una historia apasionante la de Moraes, y una historia que, repito, puede tener que ver mucho con nuestro futuro inmediato. Ahora, del presente arrancamos hablando, porque demanda este cuadro social y económico un par de reflexiones. Lo primero es la inflación, una inflación que el gobierno festejó una vez más, la inflación de julio, a pesar de que el 4% que marcó, que es cierto, es más bajo que la inflación del mes de junio, que había justamente vuelto a subir del 4,2 al 4,6, pero que subió tanto en el tramo mayorista como en la inflación núcleo. ¿Está como para festejar una inflación del 4% mensual en medio de este cuadro recesivo? Bueno, primero hay que mirar el dato, diría yo, la madre de todas las reflexiones que se pueden hacer en términos económicos hoy. Ya no es la dinámica de los precios el problema, sino el nivel en el cual se estacionaron y el nivel en el cual se estacionaron los sueldos. Fíjate vos este gráfico que elocuente, que recoge simplemente a precios corrientes, a precio de cada momento, lo que valía la canasta básica y lo que se paga de salario mínimo. Fíjate, un año atrás la diferencia era más o menos de 2-1. El salario mínimo estaba en 105.500 pesos y la canasta básica en 248.000. Ahí se ve la brecha, por supuesto, una brecha que creció en el último tramo del gobierno del Frente de Todos, cuando a Massa se le escapa la inflación, se le va arriba de los 2 dígitos mensuales y todo el esfuerzo por aumentar el salario se va por la borda en ese aumento de precios. Ahora, estacionémonos ahí en el cambio de gobierno. 495.000 de canasta básica contra 156.000 de salario mínimo. ¿Qué pasó con el salario mínimo desde entonces? Prácticamente se mantuvo estancado.
tuvo una actualización por laudo del Ministerio de Trabajo a principio del gobierno y otra ahora, muy tardíamente, después de una estampida inflacionaria que ya llevó la canasta básica arriba de las 900 lucas. Esto, que es casi una relación 4-1 ahora, implica que quien trabaja a tiempo completo, 40 horas semanales, quien trabaja en relación de dependencia, aún cobrando la asignación por hijo, puede estar incluso debajo de la línea de indigencia. Puede no llevar ya no lo necesario para que su familia no sea pobre a casa, sino ni siquiera lo necesario para cubrir sus necesidades calóricas más elementales. Y esto se vio en los números oficiales que publicó el INDEC, en los famosos microdatos de la encuesta permanente de hogares. Yo les mostré la semana pasada una placa con la pobreza recalculada sobre esos mismos microdatos, pero trimestralmente. ¿Por qué? Porque el INDEC informa semestralmente la pobreza. Y claro, la pobreza dio ese 41,7 en el semestre último que se midió. Todavía falta que en un par de semanas conozcamos la del semestre inicial de este año. Ahora, lo que reflejan los microdatos del INDEC es el primer trimestre de este 2024, que es lo enteramente atribuible a Milei. Y ahí lo que se vio es ese salto de 10 puntos en la pobreza. Una pobreza que afecta a 4.600.000 personas más, según surge, insisto, de las cifras oficiales. Esto había sido un dato, para mí, inexorable cuando se conoció hace 2 semanas, pero en el medio se conoció que UNICEF, en su evaluación cualitativa de la pobreza, de las necesidades básicas insatisfechas, informó que 1,5 millones de niños y adolescentes saltean una comida, que 1 millón de esos niños se va a dormir sin cenar. Y la UCA, su observatorio social, publicó la semana pasada que la pobreza en ese sector, en esa franja etaria, ya está orillando el 70%. Estoy hablando de los menores de 14 años en la Argentina. Ahora, mira lo que calculó Exquanti, que es una consultora que solemos citar cuando hablamos de los datos de la EPH, porque justamente están especializados en esta sociodemografía. ¿Qué porcentaje del ingreso de las familias indigentes proviene de subsidios? Fíjate vos que esto está analizado durante todo el año pasado y este principio también. Y aún cuando el gobierno se llena la boca diciendo que la billetera de Sandra Petovelo de Capital Humano es la única que tiene recursos, bueno, ahí tenés. Solamente el 7,9% de los recursos de una familia indigente, según la EPH, provienen de asistencia social. Y esa escalerita descendente, desde principios del año 2022, no hace más que mostrar hasta qué punto el Estado se está retrayendo. Se está retrayendo aceleradamente, porque del 23 baja al 19, del 19 baja al 8, y esa escalerita no tiene perspectivas de volver a escalar en algún momento. Al revés, tiene la perspectiva de seguir ajustándose cuando uno ve, por ejemplo, que el presidente dice la semana pasada que va a empezar a armar el presupuesto sobre la base del superávit financiero. O sea, primero separar la guita del pago de deuda y después, con el resto, invertir en salud, educación, asistencia social y demás. Ahora, esto tiene un correlato en las góndolas. Yo les vengo contando, a principios de este gobierno se veía muy palpablemente, qué pasa con el consumidor que llega en el supermercado a la línea de cajas. En la línea de cajas pasaba en los primeros meses de este gobierno que mucha gente dejaba muchos productos. Incluso habían tenido que reasignar parte del personal de reposición a recoger esos productos de la caja y volver a ponerlos en las góndolas. Bueno, esto dejó de pasar, me contaban fuentes del supermercadismo, dejó de pasar porque la gente ya se dio cuenta de que no se puede comprar esos productos. Ahora, lo que empezó a pasar es que los consumidores se pusieron en modo búsqueda del tesoro.
van migrando de una cadena a la otra a la búsqueda de ofertas que si no están, no compran directamente. Entonces empieza a pasar que algunos días están desiertos los supermercados y que en los días de promoción se superpueblan con la gente que es objeto destinatario de esa promoción. Ahora, incluso contando eso, el desplome es tremendo. Mirá, acá tenemos lo que pasó con los últimos meses de las ventas en los supermercados. La estadística es de Sentia, están al revés esos últimos meses, viene obviamente primero junio, después julio. Pero fíjate cómo el 16,1 de julio marca la peor caída de todos los meses de Milei. Tuviste caídas relativamente importantes, porque ya que caiga un 3, 4, 5% en el volumen de consumo masivo de un supermercado es un montón. Pero después en abril se había hecho un desplome del 13,7. En mayo pareciera recuperarse algo de terreno, o por lo menos caer menos interanualmente. En junio empeora y en julio empeora todavía más. Mirá, la información que tengo es que en el mes de agosto, en lo que va del mes de agosto, 11 días tengo de estadística. Pero en lo que va del mes de agosto, viene cayendo 18,8%. Sí, mírame bien. 18,8%. Es un nivel de caída que en los supermercados simplemente no pasa. No pasa. Hay algunos supermercados que lo capean mejor, otros peor. Por ejemplo, me decían en Disco y Jumbo, que apuntan a una crema del negocio, no se nota tanto la caída. El que está complicado, por ejemplo, es Chango Más, de Francisco de Narváez, que incluso salió a buscar comprador. Decían que se lo podía comprar Coto. Parece que no. Por ahora, no va a haber cambios de manos, pero la situación del sector es tan dramática que ni siquiera atinan a cerrar sucursales. Están lanzando todo tipo de promociones para ir a la búsqueda de ese consumidor en modo tesoro y, bueno, no hay reacción. Es, bueno, algo que se ve en todos los rubros. Fíjate por canasta de productos. Acá tenés la alimentación, las bebidas sin alcohol, las bebidas con alcohol, desayuno y merienda, higiene y cosmética, impulsivos, que son los que ya nadie tiene ningún impulso de comprar ahí al final de la góndola, 25% abajo, limpieza de ropa y hogar y perecederos. Mirá lo que son esos desplomes. Bueno, esto es lo mismo que registran los frigoríficos con la menor faena en 100 años. Sí, en 100 años. O las usinas lácteas que vieron caer la demanda de leche larga vida un 20%, de sachets un 12,2%. Vos imaginate lo que uno deja de comprar antes de dejar de comprarle la leche a los chicos, ¿no? Bueno, estos guarismos tienen desconcertados no solo a los empresarios, a los gurúes del consumo masivo que suelen tener siempre una estrategia a la mano. Bueno, de hecho, esas estrategias son las que empiezan a aflorar y a llamar mucho la atención. Esta campaña, por ejemplo, que lanzó Newsan, que se acaba de comprar las marcas de Procter & Gamble, una de las empresas de consumo masivo más grandes del planeta, se compró la filial local, marcas como Pantene, por ejemplo, como Always, la de los pañales para adultos, las marcas Pampers de pañales para bebés. Bueno, lanzaron una campaña en la cual retrotraen los precios al verano último. Esto lo festejó Ramiro Marra. Fue muy extraño verlo celebrar al influencer libertario, que ahora es concejal, es legislador porteño, felicitando a la empresa, diciendo tremendo, miren qué buena noticia, cuando la propia empresa estaba diciendo que lo hace por la crisis. Yo pude entrevistar al CEO de Newsan, me decía, bueno, son maneras de adaptarse a la crisis. Repito,
Rubros que no se están moviendo, rubros que caen 17, 18, 20% en el consumo masivo, que son niveles solo equiparables a los de la pandemia o los de un conflicto tipo 2001-2002. Bueno, yo no sé si Marra escuchó el spot completo, capaz no lo habría agradecido si hubiera escuchado que lo hacen por la crisis, pero lo que seguro no sabe es que nunca en la historia argentina se vendieron menos pañales que ahora. Uno diría que el pañal, nos enseñan en la facultad, es un producto de demanda inelástica, ¿no? Los bebés usan más o menos la misma cantidad de pañales por día y la tasa de natalidad no varía tanto de un año al otro. Ahora, ¿por qué nunca se vendieron menos pañales en volumen físico que en este 2024 en la Argentina? Bueno, no es difícil responder esa pregunta. Me fui a la planilla del INDEC y me fijé, entre noviembre y julio los pañales subieron 237%. La inflación en ese mismo periodo de Milei fue del 135%. O sea que los pañales aumentaron más de 100 puntos por encima de la inflación promedio. Aumentaron apenas devaluó Caputo en diciembre, enero, febrero. Después vino la venta de esta multinacional, de la filial de esta multinacional, a capitales locales que, viendo que no vendían nada, sacan una promoción. Pero es lo mismo que la cadena de mayoristas que anunció el fin de semana que iba a empezar a aceptar dólares. Va a aceptar dólares, y va a aceptar dólares rotos incluso, o medio amarillentos, con cara chica, de los viejos y demás, porque no vende nada. Y eso pone en perspectiva distinta al 4% de inflación, porque si estamos viendo que tiene un piso difícil de perforar, que la núcleo fue mayor en julio que en junio, que la mayorista también fue mayor que en junio, bueno, es un nivel alto para tenerlo como piso en este contexto recesivo. Claro, esta compañía mayorista lo que hizo fue sacar una promoción que dice: te reconozco más pesos que los que vale en el blue el dólar. De vuelta, ¿por qué? Porque no venden nada. Los mayoristas están peor todavía que el promedio de las superficies grandes de venta, porque la gente, los particulares, dejaron de hacer esas compras grandes que hacían para ganarle a la inflación. Y el comerciante siente la recesión y también repone menos, repone cada vez menos. Bueno, en este contexto recesivo es que el gobierno va a avanzar en reglamentar la ley bases. Y el primer paso de la reglamentación de la ley bases es una reforma laboral que va a incluir un montón de cambios. La extensión del periodo de prueba, hoy de 3 meses a 6, 8 meses e incluso un año. La eliminación de multas a los empleadores que tengan en su plantilla gente sin registrar. Cambios en la ley de contrato de trabajo. Cambios en los despidos discriminatorios, o sea, fin de la penalidad de esos despidos. Cambios en el derecho de huelga, se restringe fuertemente, se considera razón de despido en la participación en tomas de establecimientos, en huelgas. Cambios en el régimen de indemnizaciones. Es una reforma laboral bastante ambiciosa, la que aprobó el Congreso y que ahora van a reglamentar. Uno de los puntos interesantes o más inquietantes es que se va a generalizar la figura del trabajador monotributista con colaboradores. O sea, va a haber tercerizados del tercerizado y a ellos no les va a asistir ningún derecho a reclamarle a la empresa que son empleados ellos también, en caso de tener que hacer un juicio o en caso de querer reclamar, por ejemplo, que se les respete un derecho laboral conveniado. Bueno, esto, aún antes de que se consustancie esta reglamentación, ya empezó a aparecer en los conflictos, porque hay una conflictividad innegable en los lugares de trabajo. Hay mucha gente pidiendo aumento, gente a la que no se lo dan, mucha gente yéndose de los trabajos, gente siendo despedida por la recesión. Y fíjate lo que pasó en FEMSA, la embotelladora de una de las marcas de gaseosa más importantes del mundo. Esta embotelladora es de capitales mexicanos.
Hay un par de juicios que tienen en marcha allí empleados que fueron despedidos por participar de una elección de delegados, por ser activistas para reclamar, por ejemplo, el respeto de los derechos de convenio. Y el estudio Brullú y Funes de Rioja por el abogado que preside la Unión Industrial y Brullú por su socio, ambos consultados en la redacción de la Ley Bases, o sea, gente que participó de la redacción de la Ley Bases, ahora en nombre de las empresas cita la Ley Bases para decir que no va a reponer a los empleados despedidos injustamente, según la primera instancia judicial, porque la Ley Bases lo permite. Entonces, en este escrito al que accedí, que es parte del juicio que lleva adelante un trabajador de FEMSA, esta embotelladora, dicen los abogados del estudio Brullú y Funes de Rioja, este criterio jurisprudencial el que ellos quieren que se aplique, fue recientemente reafirmado con la sanción de la Ley Bases, que introdujo el artículo 245 bis a la Ley de Contrato de Trabajo, en el que expresamente se dispone, ponen el texto completo del nuevo artículo, y luego dicen que la reinstalación de este empleado deviene abstracta y que solicitan que así sea declarado y se deje sin efecto la medida cautelar que ordenaba reinstalar a este empleado. Repito, un empleado que es despedido por un acto de discriminación antisindical va, reclama, la justicia ordena reinstalarlo y los abogados del estudio Brullú y Funes de Rioja dicen no, porque ahora se aprobó la Ley Bases, que cuando se reglamente nos va a permitir rajar a esta gente sin miramientos. Bueno, lo notable es cómo abogados que fueron consultados para la redacción de la ley la ejecutan apenas pueden en nombre de una patronal que en este caso se quiere deshacer de, bueno, un par de indeseables. Claro, este nivel de conflictividad es el nivel de conflictividad de la economía, pero va a la par de un nivel de conflictividad interno en el gobierno que, bueno, diría que tiene pocos parangones, pero en realidad se inscribe en la tradición de los últimos gobiernos de peleas entre presidente y vice. Hace un ratito, y de esto viene a contarnos Gabriela Vulcano, se produjo un nuevo episodio en esta pelea entre Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel. Buenas noches, Gaby. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Así es, se agrava la interna entre Javier Milei y Victoria Villarroel, esta vez por un nuevo aumento de las dietas en el Congreso, puntualmente en el Senado, después de que resolvieron quedar con el salario o el aumento que se dieron a los trabajadores legislativos. Se fueron a 9 millones de pesos la dieta de los senadores. Exactamente, a 9 millones de pesos en bruto, más o menos 8 millones en mano es lo que van a cobrar los senadores a partir de ahora, y obviamente eso generó muchísimo malestar. Desde el lado de Victoria Villarroel lo que dicen es que ella propuso la semana pasada a varios de los senadores hacer un desenganche justamente en lo que tiene que ver con el aumento a los trabajadores del Congreso, y que los senadores le dijeron que no. Esto es lo que explican desde el entorno de la vicepresidenta. Pero el tuit que saca Milei es inequívocamente dirigido a su vice, ¿no? Así es, Ale. Bueno, Javier Milei sacó un tuit muy, muy duro por este aumento, y en lo que se lee claramente hay un mensaje hacia la vicepresidenta, sobre todo en cómo termina el tuit, donde dice que, bueno, se tienen que hacer responsables quienes llevaron adelante o permitieron que se hiciera este aumento. Vergonzoso, dice, se habían aumentado el sueldo hasta hace poco, la casta. Bueno, repudia obviamente el presidente, sabe que esto, cuando subieron los sueldos los ministros de ellos mismos, bueno, le costó, ¿no?, popularidad. Sí, y además no hay manera de que esto no se entienda en esta interna que hay entre Javier Milei y Victoria Villarroel, porque hace nada más unos días, puntualmente el viernes, Victoria Villarroel no participó de un acto que se hizo en el edificio Libertad, justamente en un encuentro entre Milei y los integrantes de las Fuerzas Armadas. Todos esperaban que ella fuera. Lo que dijeron desde gobierno es: la invitamos y no quiso venir.
ir, y desde el lado de Villarroel dice, no me invitaron y por eso no fui. Gracias, Gaby. Es un conflicto que evidentemente va a seguir y va a escalar. De esto vamos a hablar con Tenenbaum en minutos. Pero se da, además, mientras empieza a derretir el rescate que sueñan Luis Caputo y el propio presidente. El rescate de Donald Trump en caso de que gane la elección del 5 y 6 de noviembre en Estados Unidos. Habló Trump justamente en un diálogo que mantuvo con Elon Musk el viernes, que selló una nueva alianza entre el magnate dueño de Twitter y el expresidente que quiere volver a hacerlo. Escuchá porque hablaron de Milei justamente. Dijeron esto. New head of a place called Argentina, and he's a big, Milei's you know, awesome. he's great, and Yeah. he's a big MAGA fan. You know that he ran on MAGA, and he took it to an extreme too. And I hear he's doing really a terrific job. It's called Make Argentina Great Again. It worked out perfectly. He's doing a big job. He really cut. And I'm hearing they're starting to do pretty well. Inflation's getting down. You know, they had like 2,000%. Exactly. They had inflation like not normal inflation. They had the real deal. Milei is doing is, you know, he's cutting government spending. He's simplifying things. He's putting in regulations that make sense. Argentina overnight is experiencing a giant improvement in prosperity. But it's also a lesson for the United States. Argentina used to be one of the most prosperous countries in the world, I think in the 30s, 40s. And because of bad government policy, it ruined the country. Bueno, que Musk es un fanático de Milei, que le gusta, que representa sus ideas, es algo ya conocido, pero claro, la esperanza de que Trump le entregue un préstamo igual de millonario que el que recibió Macri es una esperanza que empieza a desvanecerse, no solo porque Kamala Harris empezó a puntear en las encuestas, sino también por las dudas que empiezan a aparecer. Claro, el año que viene hay un cúmulo de vencimientos en dólares que sin una avalancha crediticia o inversora son impagables. Impagables porque si insiste en mantener el dólar atrasado como estrategia de contención de los precios, cuando llegue el primer mes de ese 2025 que asoma así de empinado, el Banco Central va a tener reservas negativas por 10.000 millones de dólares. Algo parecido a lo que recibió de Sergio Massa justamente Javier Milei. Eso es porque ya no compra desde junio reserva para el Banco Central, porque ahora en estos 2 meses no van a vender los exportadores y porque encima bajó la soja. Se desplomó severamente. Claro, después vienen un par de años sin vencimientos fuertes en dólares de la deuda privada, pero después empiezan a aparecer. Y antes aparecen también 2027, 2028 y 2029 los del Fondo Monetario. Esto, claro, empieza a encender alarmas en el mundo de acreedor y por eso el riesgo país está en 1.500 puntos. La trampa de Caputo, además de esa elección de final incierto entre Trump y Kamala Harris, es que aun cuando gane Trump, si gana, en el fondo alguien tendría que firmar un análisis de sustentabilidad de deuda. Algo que la última vez, cuando le dio la montaña de guita el fondo Christine Lagarde a Macri, se encargó de agenciar un señor, un cubano, Mauricio Claver Carone. Mauricio Claver Carone, después de aquel crédito millonario, lo admitió en plena pandemia. Escuchá 30 segundos cómo admite él haber pisoteado toda la reglamentación y cómo lamenta que Macri malgastó ese dinero. Yo estaba en el Fondo Monetario y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar. Nosotros fuimos los que agenciamos ese crédito, decía Claver Carone. Este hombre es el mismo que hace 2 semanas dijo: Milei no es Macri.
Y es un hombre que conserva poder en la pequeña Cuba que hay ahí en Miami, que es, bueno, parte del establishment republicano y que, aun cuando no haya sido mandado por Trump a decir eso, si lo dijo es porque sabe que Trump todavía duda. Y claro, Claver Carone dice lo mismo que dicen economistas como Marina Dal Poyetto, que ayer sacó una nota lapidaria diciendo que este esquema sin financiamiento a la vista no solo es audaz, sino que también es peligroso. Puede aparecer esa montaña de dólares, no sé, del blanqueo, del riggy, de inversión, y es muy difícil que tan rápido. Pero haríamos mal si nos ilusionamos con esas inversiones extractivistas a futuro y creemos que está ya dado que va a aparecer una nueva pampa húmeda en Vaca Muerta. ¿Por qué? Bueno, porque así como de un año para el otro, o de un mes para el otro, cae 20-25% de la soja y arruina los planes de un gobierno que pensaba fumarse esas reservas en atrasar el tipo de cambio, puede llegar a pasar esto con el maná del cielo de Vaca Muerta. Mirá, en una consultora especializada, y cierro con esto, proyectaron la demanda y la oferta de gas natural licuado los próximos años. Y así como hasta ahora venía expandiéndose pareja la una con la otra, la sobreabundancia de inversiones previstas para los próximos años en cosas como la que queremos hacer nosotros, ahí en Río Negro ahora, con los malayos, bueno, hace prever un aumento de la oferta por encima de la demanda, que puede llegar a reducir ese flujo de divisas que viene de Argentina sensiblemente. Quizás lo que podríamos hacer, en vez de pensar en cómo nos salvamos o en con qué la pegamos, como ha hecho siempre la Argentina, es pensar cómo hacemos para ser más productivos, para hacer cosas que el mundo demande y sobre todo cómo hacerlo poniéndonos de acuerdo en cómo se trabaja y en cuánto hay que ganar para no tener un país hundido en la miseria. Ernesto Tenenbaum, gracias por venir a la Ley de la Selva. ¿Qué haces, Ale? Gracias por invitarme. Es hermoso tenerte acá. No, para mí también, ¿eh? Para mí también. Bueno, disfrutando tu editorial, además. Bueno, muchas gracias. Contame, ¿lo escuchaste horas y horas y horas y horas? ¿Viste videos desde de lo precámbrico de Milei y escribiste esto? Que, bueno, recién estoy entrándole. ¿Le crees? ¿Le creo a qué? A Milei. ¿Es él o es un personaje? No, yo creo que es él. Y después, sobre lo que es él, construye un personaje. Si le creo en lo que dice, y definitivamente no. Sobre todo después de verlo como presidente. Es decir, el contraste, a medida que se va alejando toda la época de candidato y va metiéndose él como presidente, y los contrastes son gigantescos. A ver, desde cosas puntuales como decir solo la casta va a pagar este ajuste, cuando hoy vos en cualquier encuesta vos decís quién está pagando el ajuste, el 40% dice los pobres, el 30% la clase media, el 2% dice la casta, hasta van a tener dólares en los bolsillos y que van a vivir de eso. Hasta cosas más profundas, por ejemplo, él decía y sostenía una y otra vez que hay solo dos modelos posibles, el capitalismo libre y el comunismo, y que cualquier esquema intermedio con algo de regulación iba hacia el comunismo. O sea, una regulación genera una falla de mercado que requiere otra regulación, y finalmente terminás o en el chavismo, en el comunismo o alguna de esas variantes. Él claramente tiene un esquema intermedio, es decir, el precio de todos los precios de la Argentina, que es el precio del dólar, está regulado, con lo cual o él decía cosas en las que no creía o que era mentira, o nos está llevando al comunismo. Yo creo que es lo primero, no creo que sea lo segundo. Después, muchísimas cosas que él decía, si no voy a negociar con China, porque son unos asesinos, termina poniendo un tuit de la bandera argentina con la bandera china. La cantidad de cambios que está dando en todo lo que es esquema, no sé, esquema, cómo él piensa la economía, dolarización endógena, competencia de moneda, el cepo no te deja crecer, ahora defendemos el cepo. O sea, Milei puede ser una cosa y la contraria. Milei, si mañana en noviembre gana Kamala Harris, puede ser socialdemócrata, por lo menos, qué sé yo, era el hombre que había llamado a despertar a Europa. Después que en las elecciones europeas parecía que la ultraderecha iba a ser la dueña de varios países, entre ellos Francia, termina perdiendo Le Pen y Macron hace un juego que la frena Le Pen y queda tercera, y va a la embajada francesa, Karina, a pedir perdón por un cantito de la selección. O sea,
lo vas a ver cambiar 100 veces respecto de eso. Eso puede ser una virtud para un político. Y depende cómo termine, depende cuál sea el pragmatismo. Yo prefiero un pragmático a un dogmático. Pero después hay que ver pragmatismo para qué y pragmatismo cómo. A ver, dos cosas que me sale decir de repente. Hay una idea que él no abandonó. Hay una única idea. Él decía, me corto un brazo antes de subir impuestos, subió impuestos. Es decir, se podría hacer una lista de 40 cosas centrales de su discurso que hoy no estaba aplicando. Y queda aplicando lo contrario. Ahora, la única idea que él no abandonó y que sostiene al máximo y que por ahí es la causa de varias consecuencias que vos dijiste ahí es una sola, que es, mi idea básica es que la inflación sale de la emisión, yo voy a cortar toda emisión y yo sé que va a ser un desastre, pero al final de la historia va a frenar la inflación y la inflación es como un ladrillo que frena la economía. En el momento que ese ladrillo caiga, la economía va a subir. Esa experiencia es lo que estamos viviendo en tiempo real. Y es la única medida, el único elemento que vos decís, eso y Karina son los dos únicos elementos que no se han movido. ¿Hurgaste acá en esta investigación en su relación con el establishment, con los empresarios? No especialmente, porque no es algo que se expresara. Yo me guié más por la historia personal y cómo él va evolucionando, pero sí, por supuesto, en su recorrido como empleado de empresas. Y nada, y la contradicción con el discurso, ¿no? Un poco lo que ayer Morales Solar recordaba en una nota, que él fue empleado del Banco Provincia en la época de Scioli, fue empleado de Scioli en la fundación durante la campaña del 2015. Con francos. Claro, empleado de Corporación América, que es una empresa que es socia del Estado, es decir, sin el Estado no se concibe. Bueno, los contaste, es entre una cosa y la otra. Te pregunto porque hay algo de su giro místico, de su viaje judaizante, digamos. Donde aparece Elstein. Donde aparecen empresarios muy importantes. Elstein, Wertheim, que está también con él en Estados Unidos. Es como un entorno muy inmediato y muy potente. Sí, vos sabés que yo tengo dudas. A mí me impresiona eso, me impresiona la foto con los petroleros haciendo el gesto de Milei. Me impresiona cómo Milei, sin darse cuenta, se va transformando en una nueva casta. Porque hemos visto en estos años sectores muy poderosos en la Argentina y en el mundo que aparecen como rebeldes. De repente, el rebelde es el hombre más rico del mundo como Elon Musk. El rebelde acá es Galperín porque va contra las regulaciones, etc. Parecía que ellos eran la anticasta. Pero ahora ellos están gobernando. Entonces vos lo ves a Milei rodeado de petroleros y él no se da cuenta, pero la definición de casta es lo que las pasa muy bien mientras el pueblo la pasa muy mal. Bueno, hoy por ahí la sociedad argentina no la ve todavía, no observa esto, pero a medida que pase el tiempo, por lo menos uno puede permitirse pensar que la noción de casta que Milei le enchufó a otros y va a ser una especie de boomerang, ¿no? ¿Cuánto de esa construcción y de esa referencia tiene que ver, vos sos psicólogo de formación, tiene que ver con sus vivencias de joven, de niño? ¿Cuánto de su experiencia familiar? Mira, hay algo que a mí me interesó mucho, pensando a Milei como presidente y dada su historia, que en todo lo que él va contando muchas veces eso, el sufrimiento que tuvo de niño, lo cuenta de manera bastante repetitiva en la forma. Por ejemplo, todo el tiempo no eran palizas normales, eran palizas de un hombre de 1,90 m contra un chico de 11 años que no se podía defender. Es como si en este momento viniera alguien de 5 metros, corpulento, y me empezara a pegar. Yo no tendría cómo escaparme. Y una y otra vez, y después le preguntan, ¿y tu mamá? Mi mamá tenía un contrato previo con mi papá que respetó hasta el final. Pero hay madres, hay un reportaje con Nicole Neumann, le dice, hay madres que cuando eso pasa se van de la casa. Mi mamá fue fiel al contrato previo a mi nacimiento que tuvo con mi papá siempre. Después yo debuté con prostitutas tal día, de tal fecha, de tal año, en un lugar que sabía. ¿Y fuiste con amigos? No, fui solo. ¿Con tu papá? No, fui solo. Él va contando toda la historia de un hombre solitario, sin grandes reconocimientos, sin grandes realizaciones, hasta que empieza su carrera triunfal hacia el todo, hacia ser una celebridad mundial. Y vos sabés que una cosa que me interesó cuando yo empecé a mirar la relación con Elon Musk, que tiene un costado muy obvio.
Milei es un referente muy llamativo y muy creíble de una idea que acompaña a Elon Musk toda su vida. Me molestan las regulaciones. Claro. El Estado me molesta. A veces con razón, porque su crecimiento tiene que ver... Yo estoy cambiando la historia de la humanidad y estos tipos me empiezan a romper las bolas. Esa es la mirada de él. No necesariamente una mirada pensada en la ganancia, porque él es un místico, una especie de... Hay no me acuerdo ahora el nombre, ya me va a salir, del biógrafo de Elon Musk, que es el biógrafo del momento, que también ha hecho biografías de Leonardo da Vinci, de Steve Jobs, es un gran biógrafo. Y el trabajo que hizo sobre Elon Musk es recorrido por una gran pregunta. ¿Puede un hombre con gran nivel de sufrimiento psíquico hacer algo importante? ¿Por qué? Porque Elon Musk, cuando era chiquito, lo recagaban a trompadas en los recreos de los colegios sudafricanos al que iba. Y cuando volvía a la casa, a veces al hospital, de cómo lo trompeaban, porque eran reglas muy violentas. Un poco las reglas que él deja que corren en Twitter ahora, eran las que le aplicaban a él cuando era chico en el colegio de Sudáfrica donde iba. El padre decía, vos no mereces ser mi hijo, vos sos un cobarde, vos sos un genuflexo, vos no sos sangre de mi sangre porque no te sabes defender. O sea, todo eso vivió. Y Elon Musk ha dicho muchas veces que él es bipolar, que él tiene Asperger. Hay narraciones de exmujeres o de empresarios que trabajaron con él en ese libro, que dice, de repente hay una reunión de altísimos empresarios del mundo. Y le dice, necesito apagar la luz, necesito irme. Y se va a otro lugar, apaga la luz y se pone a tiritar de miedo, arrodillado en un rincón. O sea, eso es Elon Musk. Y sin embargo, es un tipo que, no sé, para la conquista de espacio es más importante que China. Entonces la pregunta que es común a Elon Musk y a Milei, porque uno lo ve y uno ve toda su historia, es si un hombre con intenso sufrimiento psíquico puede hacer cosas importantes. La respuesta intuitiva, ¿cuál es? No. Es decir, alguien que vivió una infancia así y que tiene esos problemas termina mal. ¿Y vos qué te respondes? Que hay excepciones. Y que Elon Musk es una de las excepciones, y uno se puede preguntar si Milei no lo es. O sea, de hecho ha llegado a ser presidente, hay 8 desde 1983, está entre los 8 elegidos, quizá en un momento muy particular de una sociedad confundida, golpeada, perpleja, sin destino, en un contexto de pandemia, en un contexto de rebelión frente a todo lo que hay, que va atravesando el mundo y también las redes. En un ratito vamos a hablar de redes y vamos a hablar de alguien con quien Milei se homologa mucho, que es de Bolsonaro. De hecho, Elon Musk acaba de levantar Twitter en Brasil en respuesta al hombre del que vamos a hablar, que es Alexandre de Moraes. Ahora, ese Bolsonaro que se quiso quedar en el poder, que quiso desconocer la victoria de Lula en la segunda vuelta, ¿de algún modo puede anticipar a un Milei que no quiera entregar el mandato? ¿Te lo imaginás en una deriva autoritaria, en una deriva de permanencia forzando las reglas? Mira, yo creo que Milei no es un hombre de convicciones democráticas. Es decir, creo eso. Pero no es que yo lo crea, es algo que él dijo cada vez que se lo preguntaron. Todas las veces que le preguntaron, ¿crees en la democracia? Se negó a decir lo obvio, que sí. Lo obvio para un candidato a presidente. Lo obvio para cualquier persona. Es decir, cualquier persona, si vos crees en la democracia, ¿qué voy a hacer? ¿Una dictadura? Sí. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, Luciana Geuna se lo preguntó en un momento y él se enojó y terminó diciendo, bueno, si 3 lobos y una gallina, 3 horas y una gallina, votan qué comer una noche, ¿cómo va a salir el resultado? Como diciendo, la votación de la mayoría no siempre termina en una buena conclusión. Qué primitivo, ¿no? Sí, exactamente. Se ha teorizado mucho después de ese ejemplo. Bueno, él ha recomendado muchas veces un teórico, viste que él habla de Rothbard, de Milton Friedman, de Robert Lucas, de Adam Smith, pero ha recomendado mucho a un pensador alemán que se llama Hans Hoppe. Hans Hoppe tiene, te voy a decir 2 cosas del tipo para que te des cuenta un costado de Milei cómo es. Tiene 2 libros, uno que se llama La democracia, ese Dios caído o ese Dios fallido, que son 300 páginas de argumento en contra de la democracia. ¿Y por qué las monarquías son mejores? Un ejemplo, un rey se queda mucho tiempo, con lo cual tiene que ahorrar. En cambio, un presidente necesita los votos de su sociedad, entonces se gasta todo rápido para tener votos, por ejemplo. Y de ahí deriva todo, los divorcios, la disgregación familiar, la drogadicción, el aborto, todos los males derivan de la democracia. Las últimas 60 páginas se llaman Cómo destruir la democracia, y es un plan para hacer propaganda. Eso lo ha recomendado Milei.
Después tiene otro texto que es increíble, porque encontrás la tesis del supremacismo blanco, donde Hoppe dice, a ver, ¿quién fue el que más le dio a la humanidad? Si uno tiene que buscar un grupo dentro de los seres humanos que fue el que más le dio a la humanidad. Y dice, los blancos heterosexuales, hombres blancos heterosexuales. ¿Quién dio los mejores inventos, las mejores fórmulas matemáticas, los mejores desarrollos, las mejores ideas? Todos blancos, heterosexuales. ¿Y por qué entonces se trata de favorecer con leyes regulatorias a mujeres, a inmigrantes, a negros? Hay que favorecer a los mejores y que ellos vayan arrastrando a la humanidad. ¿Racismo? Bueno, los libertarios tienen mucho supremacismo blanco. Por ejemplo, la idea, Rothbard... Digo, porque esos hombres blancos heterosexuales eran los únicos que accedían a la educación superior. A ver, cambiale eso por arios y te da, claro. ¿Entendés? Muchas veces, cuando vos seguís el pensamiento libertario, cosa que acá no se ha estudiado mucho, aparece el racismo. Por ejemplo, la idea de que en Estados Unidos se integren escuelas entre blancos y negros. Ellos dicen, eso no es libertad. Si yo quiero ir con un blanco o con un negro, es cosa mía. Si quiero hacer una escuela solo de blancos o solo de lo que fuere, es cosa mía. ¿Por qué el Estado debería meterse? O sea, él no es que fue un imán o un pararrayos de todo el facho silvestre que hubiera por ahí, sino que hay un corpus teórico. O sea, los convoca por afinidad. Hay un corpus teórico y él va desarrollando lo que empieza con una filosofía general, después aparece Márquez, aparece Laje, aparece incluso organizaciones por detrás de ellos, que en el libro lo cuento mucho, que tienen componentes antisemitas muy clásicos. Hay un director de la revista Cabildo que tenía en los 80 la consigna de que acabar con la sinagoga radical, que era profesor en la fundación, en los cursos de la fundación que organiza los primeros actos entre Milei, Laje y Márquez. Se llama Fundación Cruz del Sur eso. En esa fundación también enseñaba el cura Olivera Rabasi, ese que fue a visitar a los represores, sí, que enseñaba un curso donde explicaba por qué la Revolución Francesa, no la rusa, era un gran retroceso para la historia de la humanidad. O sea, y eso estaba en algunos actos detrás de Milei y de Márquez y de Laje. Wow. Todo eso yo fui descubriendo. ¿Viste cuando decís no la vi? Cuando empecé a ver actos y actos y actos, y quién es este y quién es el otro, no es lo único que hay de Milei. Ahora vos decís, Milei, si pierde, primero tiene que perder, ¿no? Yo miro, ¿viste esas cuentas que todos los libertarios siguen y que se le atribuyen a Santiago Caputo? Sí. Tenés que ver eso, porque todo eso es una apología permanente del Imperio Romano. Y entonces, por ejemplo, en los últimos tweets dice Argentina 2027 y se ve un imperio y un montón de soldados romanos aclamando al emperador. Y permanentemente uno le pregunta, che, si siguen así van a tener problemas en las elecciones. Y el que supuestamente Santiago Caputo dice, ¿elecciones? Se pregunta. A mí me parece que en la forma, por ejemplo, que Milei trata a la prensa, no a la prensa, al disenso general, lo de Marina del Poyeto es como, y no es que, es como totalmente arbitrario. Es decir, un día puede caer vos, yo, Marina del Poyeto o, no sé, qué sé yo, el dueño del circo de Moscú. Da lo mismo, no tiene nada que ver con lo que haga cada uno. Esa necesidad permanente de difundir miedo, agresión, división, etc. Los coqueteos con las Fuerzas Armadas. Ayer, el otro día en la cena de camaradería dijo, quiero que todos los soldados argentinos sean leones, que es como él le habla a sus partidarios. Eso es muy nuevo en la democracia argentina. O sea, sí ves una deriva autoritaria posible. Veo una deriva, no sé si diría posible, en determinadas circunstancias. No me parece gente confiable para la democracia. Ahora, a ver, vamos a decirlo de manera fuerte, si él pudiera, no le disgustaría ser un dictador. Lo que pasa es que en el medio hay una sociedad. La sociedad pone límites y la sociedad, digo, lo mismo podría pasar con Bolsonaro. Bolsonaro entregó y era mucho más militar que Milei y su gabinete estaba repleto de militares y finalmente tuvo que resignarse a entregar el poder. Con lo cual, y además me parece que las Fuerzas Armadas brasileñas tienen en la vida brasileña una actuación, una inserción mucho más fuerte que en la Argentina. O sea, no lo veo probable que eso se derive. Si me pongo a pensar las cosas que ha dicho Milei de todas estas cosas, y me preocupa, sí. Hay un personaje que no está muy claro si él aceptó, si se lo pusieron, si implica adhesión a su política económica, que es Caputo, Luis Caputo. ¿Cómo lo consideras después de haber estudiado tanto esa génesis? ¿Como un alfil, como un fusible, como alguien descartable?
está atado a su suerte o te lo imaginás tirándolo por la borda como tiró a tantos otros en este tiempo? Mira, primero, a mí me cuesta, vos tenés más una inclinación a pensar de eso, que hay un poder que existe, ¿no? Que de repente le pone a un presidente a mí me cuesta pensarlo de esa manera. Tiendo a pensar que el presidente tiene una autonomía y un poder propio. Caputo es una señal en principio de la incoherencia de Milei o de su pragmatismo, como quieras decirlo, porque la mirada que tenía de Caputo Milei era lapidaria. Está la famosa frase de se patinó 15.000 millones de dólares en 2 días. Irresponsablemente, que es lo que dice en el 2018 cuando Caputo asume como presidente del Banco Central y empieza a vender reservas baratas sin devaluar para tratar de no se devaluar y termina eyectado por la presión del fondo, etc. Y Milei es lapidario con él. Con ese antecedente es difícil entender por qué lo pone como ministro de Economía. Y no solamente lo pone como ministro de Economía, sino por lo menos mis fuentes lo que me dicen es que no hablan. Así que Milei lo deja y lo que tiene de relación con Caputo es que le manda mensajes de apoyo, grande Toto, fenómeno Toto, etc. y lo deja hacer. Por Twitter. Sí. Claro, por WhatsApp, o por Twitter o por WhatsApp. Sí. Y que eso es más o menos la relación, que alguna vez hablarán. De hecho, ha habido muchas veces que vos lo viste decir una cosa y la contraria en la misma semana, sobre emisión, sobre distintas cuestiones técnicas, que dijo esto Milei, dijo esto Caputo. El otro día Giacomini destacaba que la semana pasada había una contradicción así. Me parece que me da la impresión, diría así, que Caputo es el único sector autónomo del gobierno. Es decir, que todo lo demás es Milei y sobre todo Karina y Santiago Caputo. Y Luis Caputo Toto Caputo es el que maneja la economía. Y que Milei construye un discurso sobre lo que Toto Caputo va haciendo, de una definición rara, porque a mí me impresiona mucho hoy, no sé si vos viste la nota de Carlos Rodríguez en Infobae. Sí, es siempre lapidario Carlos Rodríguez. Pero dice algo que es muy fuerte, que lo venía insinuando, que dice, hay 1000 maneras de hacer un ajuste, ninguna tan cruel. Es el ajuste con la peor recesión, está generando no el ajuste más importante de la historia de la humanidad, sino la recesión más profunda derivada de un plan económico de la historia de la humanidad. Es de lo que vamos a hablar hasta las 12:30 en el ratito que nos queda de programa. Ustedes busquen este libro, el de Tenenbaum, que ya lo escucharon. Seguro que vale la pena. Gracias por venir, Ernesto. Gracias a vos, Ale. Quédate, hasta las 12:30 la ley de la selva. Se sabe que no hay plata para jubilaciones, para obra pública, ni para subsidiar el boleto, pero sí para los servicios de inteligencia. Los fondos reservados, sobre todo de la CIDE, fueron engrosados de manera escandalosa en estos últimos días, en estas últimas semanas. Y de eso, porque está teñido también de internas, nos viene a hablar Gabriela Vulcano. La ex AFI se transformó en la nueva CIDE, pero ¿qué es lo que hay detrás? ¿Por qué se hizo esta reestructuración? Algo que llama un poco la atención porque al principio no parecía ser un organismo de demasiado interés, por lo menos de lo que es la mesa de los tres, de Javier Milei, de Karina Milei y de Santiago Caputo. Sin embargo, ahora aparece como un organismo de muchísimo interés y decidieron como primer paso reestructurarlo, volverle a poner este nombre que tenía en los años 90, que también estuvo con lo que siguió en un tiempo al kirchnerismo y hasta que lo convirtieron en la AFI. Bueno, ¿y de qué se trata esto, Ale? ¿Cómo es esta nueva CIDE? Bueno, vemos acá que están distintos organismos, dentro del organismo distintas áreas, mejor dicho. ¿Quién está a la cabeza de la CIDE? Bueno, queda Sergio Neifert, que es alguien de muchísima confianza de Javier Milei, pero sobre todo de Santiago Caputo. Es alguien que trabajaba con Jesús Carilino. ¿Te acordás? El intendente de Malvinas Argentinas. Sí, claro, hombre, el peronismo. Exactamente. Llegó de la mano un poco de Carilino porque Santiago Caputo lo conoció a través de él. El padre de Santiago Caputo era muy amigo de Carilino y ahí se conocieron
y llegó a la CIDE. Mira vos. Alguien que no tiene demasiada experiencia, pero yo te diría que para ocupar ese lugar es central el tema de la confianza. Bueno, cuenta con esa confianza, algo que no es menor. Ahora, ¿quién va a ocupar los distintos órganos que va a incorporar esta CIDE? Que algunos me dicen, ojo que ya estaba funcionando de alguna manera. Lo que se hizo fue blanquear lo que son estas distintas áreas. Bueno, tenemos el Servicio de Inteligencia Argentino. Al frente del Servicio de Inteligencia Argentino va a estar Alejandro Colombo. ¿Qué quiere decir que este servicio de inteligencia argentina sería algo así como la CIA? Mira. A la argenta, ¿no? Sí, claro. Una CIA a la argenta. Lo que te dicen algunos es, mira, se parece el logo, ¿qué decís, Ale, al de la CIA? Bueno, sí, busca emularlo. Lo que pasa es que la CIA me parece que tiene una trayectoria distinta de la CIDE, ¿no? Algo más de experiencia. Sí, algo tiene, obviamente, muchísima más experiencia. Lo que te dicen algunos respecto a esto es, che, nosotros no necesitamos tener una CIA. O sea, somos un país distinto, con características diferentes y tenemos un lugar en el mundo también muy distinto en ese sentido. Digamos, bueno, no propiciamos interrupciones del orden democrático en otros países, no tenemos carpetas para condicionar a líderes populares de otras latitudes. Claro, es medio innecesario. Bueno, Colombo se va a tener que encargar de estos vínculos internacionales desde la CIDE y es alguien que tiene cierta experiencia, estuvo ya en los 90 relacionado a la CIDE, se encargó de lo que tenía que ver con los temas internacionales de la CIDE y fue agregado justamente de inteligencia en la Embajada de Roma durante el gobierno de Carlos Menem. Mira. Tiene también vínculos con el macrismo y te diría que hasta ahí, bueno, hay cierta capacidad o cierta experiencia para ocupar ese lugar. Algunos te dicen que sí, otros te dicen, bueno, les queda un poco grande todavía un lugar como ese. Sin embargo, algo que yo te mencionaba antes, Ale, que es central, que tiene que ver con la confianza que le tienen a Colombo. El otro que va a ocupar un lugar y que lo va a ocupar en lo que es la Agencia de Seguridad Nacional, acá vemos el otro loguito, es Alejandro Pablo Cecati. Mira. Alejandro Pablo Cecati, bueno, es alguien que fue custodio de Mauricio Macri. Tiene vínculo con Mauricio Macri, Ale. Estuvo también a cargo de la Casa Militar de Presidencia, algo que tienen varios de los que recién van a llegar a la CIDE, es que tienen algún grado de cercanía al expresidente Mauricio Macri. Algo para tener en cuenta, porque sabemos que para el macrismo era clave todo lo que estaba vinculado con los servicios de inteligencia. Ahora, los 100.000 millones de pesos, estos de gastos reservados que se amplió el presupuesto de la CIDE en este último mes, ¿los va a manejar alguno de ellos en especial? ¿O ni siquiera, así como no hay que informar destino, tampoco se informa quién lo ejecuta? Bueno, eso queda en manos de Neifert y lo que ahí empieza a cuestionarse o varios empiezan a preguntarse es, ¿ese dinero lo va a manejar Neifert solamente o hay alguien más arriba teniendo en cuenta el vínculo de Neifert con Caputo? Claro, porque la guita de la CIDE se usó para pagarle sobresueldos a funcionarios en la época del menemismo, se usó para sobornar legisladores cuando necesitaron leyes, se usó para cadenas de la felicidad varias con periodistas, formadores de opinión, amigos del poder. Digamos que no se recuerda nada bueno con los fondos reservados, ¿no? Hoy lo que te dicen es esos fondos reservados y ahora vamos a ver de qué monto estamos hablando y cuánto ya se gastó, qué pasó con esos fondos. Esos fondos varios, lo que te dicen sobre todo desde la oposición es, ojo que esa plata se puede utilizar para dos cosas, o por lo menos las sospechas que tienen. A ver. Una tiene que ver con lo que llaman el ejército de trolls que tiene el gobierno desplegado. Lo que dicen es el territorio digital. La relevancia que le da este gobierno justamente a la disputa, a la batalla cultural de la que tanto hablan en la calle online, las redes. Sí. Exactamente. Y dicen, bueno, parte de ese dinero puede ir justamente para ese sector, para poder nutrir esas redes sociales. Y otros te dicen,
Mirá, en realidad esa plata puede ser utilizada para lo que se usó siempre. No necesariamente la guita de lo que son los gastos reservados de la CIDE, pero que sí se necesita plata, que es para hacer política. ¿Qué significa hacer política? Bueno, lo que te plantean es que puede tener que ver con ciertas necesidades que pueden llegar a tener algunos opositores, para decirlo elegantemente, al momento de negociar, y que el gobierno pueda tratar de ver cómo puede financiar o puede ayudar, por ejemplo, algunas provincias. Esto es distinto a que un gobernador le pida al gobierno que haga un puente a cambio de votarle una ley. Eso es parte del juego de la democracia. Esto no. Esto no, y obviamente, bueno, es algo que dicen desde la oposición, no pueden certificarlo ni decirte esto, tenemos la seguridad de que es así, justamente porque los gastos reservados no tienen manera de saberse en qué se gastan puntualmente. Vos me preguntás, Ale, ¿para qué se deberían utilizar? Bueno, se deberían utilizar para lo que es equipamiento tecnológico, para lo que puede llegar a ser eventualmente una operación que sea necesaria hacer de, por ejemplo, agentes de inteligencia en el exterior para cuidar las fronteras y demás. Ahora, Gaby, dijiste recién que se gastó ya. Hace muy poco que le asignaron estos 80 millones de dólares, 100 mil millones de pesos. Exactamente, Ale. Hay que tener en cuenta algo que me parece importante. Cuando terminó el gobierno de Mauricio Macri, tenían en gastos reservados el 40%. Se destinaba del presupuesto de la CIDE el 40% a gastos reservados. Cuando terminó el gobierno de Alberto Fernández, se gastaba el 4% del presupuesto para gastos reservados. En lo que va del gobierno de Javier Milei, se decidió destinar el 75% del presupuesto de la CIDE a gastos reservados. Hace muy poco conocimos que a través de un decreto se resolvió que se destinen 100.000 millones de pesos para gastos reservados de esta nueva CIDE. Lo que te dicen es, tratan de explicar que con esta nueva estructura es necesario ese dinero. A quienes le consultás que saben del tema te dicen, no, la verdad que de ninguna manera se necesita tanto dinero y no hay registro de que en otros momentos se haya destinado tanto dinero para gastos reservados. Ahí está el decreto, ¿no? Ahí está el decreto. Que disponía el giro y la partida. Exactamente. ¿Qué es lo que te dicen desde la coalición cívica? Maximiliano Ferraro viene denunciando hace ya algunos días. Dice, ojo que ya se gastó ese dinero. Se gastó por lo menos el 80% de ese dinero. ¿Qué es lo que pasaba hasta la semana pasada? Decían, bueno, en realidad lo que se hizo, se devengó el 80%, lo que quiere decir que se devengó es que se asignó, ya se comprometió el 80% de ese dinero del que hablábamos, y ahora aparece en esta planilla, que son datos públicos, que directamente... presupuesto abierto. Sí, exactamente. Que directamente ya se pagó. O sea, ya se utilizó el 80% de ese dinero. Esto quiere decir que aun cuando en la comisión bicameral, esa que es secreta, de la cual me hablas en la radio siempre, se establezca que este dinero no debió haberse girado, ¿no lo van a poder recuperar? Bueno, esa pregunta te diría en la Cámara de Diputados... y en el Senado te dicen, no sabemos qué va a pasar, pero deberían devolverlo. Hoy le consultaba a alguien que me decía, si no lo devuelven, le cabe una denuncia a quien sea el responsable de esto. O sea, van los dos Caputos. En principio es Toto Neifert. Caputo como... claro, es cierto, porque el otro, el sobrino no firma. Claro. Es cierto, Santiago no firma. Es Toto Caputo que asigna la partida... y Neifert que la recibe. Exactamente, y se la gasta. Y que se la gasta antes de que lo revise el Congreso. Así es. ¿Qué es lo que me dicen que les cabría a estas personas? Una denuncia por administración fraudulenta. Pero esto es siempre que no devuelvan el dinero. Me dicen, es muy difícil pensar que esa plata ya efectivamente se gastó. ¿Y cómo está la situación del oficialismo en esa bicameral? ¿Tiene gente que lo defienda? ¿Está mayoritariamente poblada por opositores duros?
¿Qué onda? Mañana se va a constituir esta bicameral de inteligencia. Y claramente hay una puja por quién va a ser el presidente de esa bicameral. Hoy por hoy, Unión por la Patria es la fuerza política que más integrantes tiene en esta bicameral, que son 14. ¿Quieren poner a Germán Martínez? Tienen a 6. Bueno, no, pero acá mirá lo que te muestro. Están queriendo, esto es lo que tiene que ver con la bicameral de inteligencia. Sí. Pero el miércoles, Nicolás Massot, de Encuentro Federal, que es el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, pidió una sesión para directamente rechazar el DNU que le otorgó los 100.000 millones de pesos a la CIDE para gastos reservados. Y Germán Martínez, de Unión por la Patria, no pidió esa sesión, pero su bloque estaría dispuesto a acompañar justamente este rechazo que están impulsando algunos sectores de la oposición autodenominada dialoguista. Es una alianza impensada porque pocas veces vimos que pueda haber algún tipo de acuerdo, por lo menos hasta ahora, entre sectores de la oposición más cercana al gobierno con el peronismo. Y en momentos en los que cada vez que le consultás a alguien de la oposición no peronista, te dicen: no queremos saber nada con los kirchneristas, no queremos quedar votando con ellos. Bueno, pero ya pasó con el presupuesto universitario, por ejemplo. Pasó con el presupuesto universitario, pero en este tema es un tema muy delicado donde además están todos mirando a ver qué hace el radicalismo, qué es central, qué hace el radicalismo, porque hay un sector de los radicales que quiere acompañar, hay otro sector que no. Sobre todo miran a Martín Lustó, que está, bueno, es muy cercano obviamente a Emiliano Jacobiti, y donde algunos dicen: ojo que en la CIDE, en la actual CIDE, la nueva, la que se quiere parecer a los 90, hay una vuelta del radicalismo pensando en la figura de Coti Nocilia. Consulté y obviamente nadie me confirmó que eso fuera así. También es cierto que estamos hablando de un tema muy delicado donde hay mucha información que obviamente no se puede dar. Yo te contaba, Ale, hace algunos días que lo que es la propia bicameral de inteligencia trabaja a puertas cerradas, se reúne a puertas cerradas y no se puede acceder a la información que sale de allí y lo que discuten y lo que se da en esa reunión. Bueno, no, pero esta información que estás trayendo es muy interesante porque además revela que el apodo y la comparación que suele hacerse sobre el Coti Nocilia es no hay más preciso que eso, ¿no? Dicen que es como el sol, el Coti, siempre está. Gracias, Gaby, por esto, ¿eh? La ley del gallinero, y después vas a conocer a un personaje que apuesto que te va a interesar. El juez enemigo de Elon Musk, que hizo que el magnate dueño de Twitter levante las oficinas de Brasil. Quédate. Feliz santo día, amiguito, que Dios te bendiga. Che, ¿qué pasa? ¿Quién cumpleaños? Nadie, es el día del niño y vino al Parque Centenario a comprarle un regalito a mis pichones. Oh, cierto. Che, yo también te acompaño y aprovecho y les compro un regalo. ¡Fua! No sabía que tenías pichones. No, todavía no. Pero tengo los dos huevos bien llenos. No entiendo. Bueno, no importa. Che, ¿y vos cuántos pibes tenés? ¡Oh! ¡Un montón! Soy un papá lechón, digo luchón. Oh, ¿y la madre dónde está? No está. Como dijo Milei, no hay pata. Bueno, y che, ¿qué les vas a comprar a tus pibes? Para el Día del Padre me hicieron un regalo muy lindo. Qué tierno. Y estaba pensando en regalarle lo mismo. Oh, ¿qué les vas a regalar? ¡Un collar de fideos! Che, pero está medio vacío el parque. Tenés razón, che. Mirá. ¡Oh! ¡Están definiendo! ¡Oh! Miralo vos, Horacio. Se ve que está laburando delantero. ¡Qué presidente nos perdimos!
Este fin de semana, Elon Musk, el magnate dueño de Tesla, de SpaceX y de Twitter, amigo de Javier Milei, sorprendió a la opinión pública con un tuit en el cual apuntaba contra un hombre al que llama dictador y censor. Es un miembro de la Suprema Corte de Brasil, del Supremo Tribunal Federal, y el presidente del Tribunal Superior Electoral. Escribió Elon: la decisión de cerrar la oficina de ex Twitter en Brasil fue difícil, pero si hubiéramos acordado con Alexandre ante su censura secreta, ilegal y las exigencias de entrega de información privada, no había forma de que pudiéramos explicar nuestras acciones sin sentirnos avergonzados. Bueno, el hombre contra el que apunta Alexandre de Moraes es este que tengo aquí a mi lado. Le asignaron su puesto como juez supremo durante el gobierno de Michel Temer. Y es un hombre que ha hecho toda su trayectoria como un jurista docente de la centroderecha brasileña, el Centrão, y con guiños cuando fue designado ministro de la Corte Suprema directamente a la derecha. No, por supuesto, a la ultra de Jair Bolsonaro, pero sí al sector conservador de ese vicepresidente de Dilma Rousseff, que terminó siendo presidente casi 2 años y ejecutando reformas previsional, fiscal y laboral muy regresivas. Bueno, Alexandre de Moraes fue vilipendiado por Bolsonaro en distintas oportunidades. Hay un momento en el cual aparece vociferando el entonces presidente de Brasil contra él porque estaba apuntando contra su esposa y gente de su entorno por hechos de corrupción. Escuchá cómo lo hacía sacar a Bolsonaro cuando era presidente. As contas práticas da primeira-dama, movimentações ativas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter, mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Bueno, ayer la cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales de Twitter publicó esto para explicar por qué levantaban directamente la oficina de Twitter de Brasil. Decía esto, que Alexandre de Moraes, el juez, amenazó al representante legal en Brasil de Twitter con arrestarlo si no cumplía con sus órdenes, dice Twitter, de censura. ¿Qué es lo que exige de Moraes? Bueno, exige primero que dejen de monetizar las cuentas que agitan el odio y que generaron disturbios como, por ejemplo, la invasión de la Casa de Gobierno o la propia sede de la Corte Suprema de Justicia cuando iba a asumir Lula. ¿Qué pasó? Los partidarios de Bolsonaro, que desconocieron el resultado de las urnas, agitaron la fake news de que en realidad Lula había perdido y pidieron a los partidarios de Bolsonaro que se manifestaran a lo Trump en el Capitolio. Y por eso, por la investigación que se sigue a raíz de eso, es que de Moraes le está pidiendo, exigiéndole en realidad a Twitter que cumpla las reglas de Brasil y suspenda determinadas cuentas que agitan ese tipo de eventos. Esas cuentas son de amigos de Bolsonaro. Y entonces lo que dice Elon Musk es: me está pidiendo que censure. Es un debate interesantísimo para mí, aunque algo añejo, porque ya se dio la discusión respecto de las redes sociales, los medios de comunicación, si alguien debería regular los discursos de odio y demás, pero que se da en un contexto muy distinto, con Lula como presidente, un Lula que no simpatiza con este juez que tengo aquí a mi lado, pero que a la vez es objeto de los ataques tanto de Bolsonaro como de Elon Musk, que ahora levantó la oficina en Brasil. Sigue funcionando Twitter en Brasil, solo que no hay representantes legales ni comerciales de la compañía desde este último fin de semana. Escuchalo al propio Alexandre de Moraes cuando el 30 de octubre de 2022 anunciaba los resultados
de esa segunda vuelta electoral en Brasil, que se dirimió por muy poquito y en la cual la policía bolsonarista había impedido que voten muchos partidarios de Lula, sobre todo en Bahía, en el nordeste, donde él pisa más fuerte. Fue él el que en esos momentos debió tomar la decisión de si estiraba la elección, como querían los del PT, si la hacía de vuelta, si convalidaba los resultados. Escuchá de qué manera lo anuncia y con qué templanza también este tipo. Eu não consigo imaginar que a garantia do transporte público gratuito seja só para eleitores de uma candidatura. É impossível achar que o transporte gratuito em Belo Horizonte, o metrô, favorece A ou B. Favorece a democracia, favorece o eleitor. É impossível achar que o transporte gratuito de ônibus favorece A ou B. Favorece a democracia. Se nós tivermos 100% dos eleitores votando, é possível falar que isso é ruim para a democracia porque favoreceu A ou B? Claro que não. Es muy interesante porque esto que estaba diciendo de Morales ese día era a raíz de los más de 500 colectivos que habían frenado los policías y rodoviarios bolsonaristas para impedir que los partidarios del PT votaran. La pregunta se hace extensiva a nosotros porque las amistades son las mismas y porque Milei con los Bolsonaro, lo vimos, ¿no? A los abrazos, recibiendo medallas y demás, tiene una afinidad muy, pero muy profunda. Entonces, esa intención que tuvo el bolsonarismo de incidir sobre las elecciones, esa intención que tuvo de impedirle el derecho a votar a una parte del electorado, chocó en aquel caso con el muro de un juez que ahora le habla a Elon Musk en nombre de Brasil y que le dice, vos, aunque seas un magnate más rico que nadie en el mundo, tenés que hacerle caso a las leyes de este país. Y si no te vas. Es el mismo juez, repito, que tuvo que arbitrar en un momento en el que parecía que no había árbitro. Esos momentos bisagra para las democracias en las cuales la palabra de un juez, la palabra de un árbitro, puede llegar incluso a preservar las instituciones. Búscalo porque hay mucho escrito sobre Alexandre de Moraes, el enemigo público de Elon Musk, al cual dijo el magnate que se debía la salida de Twitter de Brasil este fin de semana. También. ¿Sabe qué? Lo vi a Alexandre de Moraes, sí, y me recordó a mi infancia. ¿Por qué? En Brasil, este pelo no salió de ningún lado, hay mucha banana. Es más, hay un dicho que dice, banana no tem carozo, mas tem Moraes grosso. Claro, lo conozco. Usted sabe Banana que... tem Twitter tampoco. En Brasil. Usted sabe que de un animal le quería hablar justamente. Porque presentó el vocero presidencial, Manuel Adorni, amigo suyo seguramente, presentó a Thor. Thor, sí. El nuevo perro de la Casa Rosada. Publicó una foto junto a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Ya tiene cara de asustado el perro ahí, mire. Es cierto. Todas las cosas que voy a ver. Es un boyero de Berna. Ajá. Lindo, ¿no? Hermoso animal, sí, tiene razón. Pero ahora yo me pregunto, ¿cómo se llevará con Conan, Milton Morra y Rupert y Lucas, ¿no? Los perros del presidente. Y encima el Jabo se ofreció a adoptar a Dylan, el perro de Alberto. Sí, claro, si lo meten en ganas. Y por otro lado, la Vicky Villarroel adoptó a Gaucho. Hay internas hasta en las mascotas, Berkovich. Sí. Este gobierno es una bolsa de perros. Bolsa de gatos era el otro, ¿no? Claro, el otro gobierno. Tienes razón. Es cierto. Bueno, vamos con la segunda noticia bananera, de esas que nos hacen confundir, ¿no? Si vivimos en el país siempre, ¿no? Hermoso. Mire usted,
Resulta que el canal para chicos Paca Paca anunció su regreso a las redes con esta imagen. Sí. San Martín diciéndole a Samba que ahora sí somos libres. No es... en serio, con una mano en el corazón. Ya sé que no tiene, ¿eh? Sí, Ya sé que es solamente una cabeza. Si pero tuviera mano me la pondría también, ¿eh? con una mano en el corazón. Sí. ¿No es adoctrinamiento esto, León? Para nada, Berkovich. Lo que pasa, usted tiene que entender, usted es un hombre grande. El samba refleja el sentir de los jóvenes de hoy, que son casi todos libertarios. Sabe que los próximos capítulos, de hecho, Sí. van a ser de samba conduciendo un streaming libertario con el gordo Dan, estoqueando latas de atún como Marra y, por supuesto, hostigando en las redes bajo las órdenes de Santo Caputo. La cosa sana, lo que hacen los chicos ahora. Claro. Sí, son costumbres, ¿no? Sí. Bueno, tengo una más, la última, porque llegó el blanqueo. ¡Opalala! Y este supermercado mayorista lo sabe. Resulta que ofrece tomar dólares en cualquier estado. Sí. Compite además con la cotización del dólar paralelo. Le reconoce unos manguitos más. Ajá. ¿Se imaginó que íbamos a llegar a esto, León? Y bueno, Berkovich, a ver, si en 30 años vamos a ser Alemania, Sí. y en 15 vamos a ser Irlanda, Sí. hay tiempo para una parada en Venezuela, ¿no? Qué cosa bárbara. Como a veces uno se miraba en un espejo y termina en otro, ¿no? Así es, Berkovich. Bueno, gracias. Lo espero la semana que viene, Por León. supuesto. Con más noticias bananeras. A ustedes también. Los espero, las espero. Como siempre, a partir de las 11 y hasta las 0:30 en esto. Dale.